En un principio fuiste un tanto reacio, ¿no? No era un proyecto que a ti se te hubiera pasado por la cabeza, pero bueno, casi te conducen hacia tu labor actual, ¿no? La dirección de la residencia es un puesto más de gestión que de docencia. Y está relacionado, los profesionales docentes, tanto los que gestionan como los que están a cargo del alumnado en horario de tarde, ¿no? Están más vinculados al profesorado de primaria que al de secundaria. Entonces yo había terminado mi periodo de equipo directivo en el Sierra de Ara, y yo, bueno, pues había pensado que en el tiempo que me quedaba, que ya no es mucho, ¿no?, hasta mi jubilación, pues aproximadamente entre 6, 7, 10 años, ¿no?, pues me apetecía dar tranquilamente mis clases, disfrutar de mis alumnos y de mis materias, que bueno, pues es algo que es lo que realmente me gusta. Entonces eso fue lo que estuve haciendo el año pasado. Durante un año he sido soldado raso, ¿no? Además muy gustosamente. ¿Lo has disfrutado plenamente? Mucho, mucho. Yo disfruto mucho la tiza, soy un enamorado de la tiza, de las clases, de las relaciones convivenciales con los alumnos. De interactuar con los chavales. Sí, sí, de interactuar con ellos. Yo creo que es algo que yo he trabajado durante estos años y que creo que se me da bien. Y entonces, pues, yo estaba totalmente ajeno en general a las cuestiones directivas y en particular, como es natural, a la residencia, que se quedaba muy lejos de lo que es la esfera de mi actuación. Y a final del curso pasado, pues, recibí un llamamiento del servicio de inspección proponiéndome hacerme cargo de la residencia y ponerla un poco en orden, ¿no? Y entonces, pues, lo estuve madurando, lo consulté con mi familia, que es lo que procede. Y bueno, como vi en eso un desafío y a mí me van por mi carácter, ¿no?, los retos, pues di un paso al frente y pensé que sí, que podía intentarlo. Y en ello estamos. Cuando llegas, ¿cuáles son los primeros compromisos que tú adquieres ya directamente cuando te haces ya cargo de las riendas de esta residencia? Bueno, yo en aquella cita que tuve a final de julio en el servicio con la jefa del servicio de inspección, pues se me planteó una situación en la que estaba la residencia, que estaba un poco desorganizada, un poco obsoleta en lo referente a lo que pedía la normativa actual en este tipo de centros, que quizás estaba un poco falta de una seña de identidad, ¿no?, y de afinarla en el funcionamiento, ¿no? Y esos eran los objetivos que inicialmente se me pidieron, ¿no?, que yo actualizara el funcionamiento, toda la documentación que tiene que regir ese tipo de centros educativos, y afinar el funcionamiento de la residencia. Y con ese objetivo yo fue con el que llegué a la residencia y me presenté al personal de la residencia en una reunión inicial que hicimos el día 1 de septiembre. Había que poner en orden documentación y en orden también, digamos, el edificio, la infraestructura. Sí, también, ¿no? También. Sí, bueno, la infraestructura. El reto era doble, ¿no?, si me lo permite. Eso era algo con lo que de lo que no se habló en aquella reunión y que yo me encontré cuando llegué allí, ¿no? Que las instalaciones, bueno, pues ya estaban un poco antiguas, algunas reformas se habían hecho, había cosas que estaban... Pero muy poquito. Había cosas que estaban mejor y otras que estaban un poco peor, ¿no? Entonces ese ha sido otro de los grandes caballos de batalla de este año en la residencia, la actualización de las instalaciones hasta donde hemos podido con el presupuesto que tenemos y aplicando unos criterios de rentabilidad, empezando siempre por aquellas partes que son de un uso más, ¿no?, claro, prioritarias porque son de un uso más vital para el alumnado que allí vive. Y hablando del alumnado precisamente, ¿qué alumnado te encuentras cuando llegas a la residencia? Pues en las residencias escolares actualmente hay dos tipos de alumnos. Está el alumnado de enseñanza obligatoria, entendemos como enseñanza obligatoria los que cursan estudios de primaria y de secundaria obligatoria, que puede ser la ESO o puede ser formación profesional básica, ¿no? Ese alumnado, pues, es un alumnado que pertenece a familias que en principio están en una situación de cualquier tipo de desventaja y que a través de un informe que emite la Delegación de Asuntos Sociales de sus localidades de origen, pues se le recomienda que viva en la residencia para que tenga un proceso de escolarización regularizado, ¿no? Ese era el alumnado original de la residencia, digamos, cuando la residencia arrancó, ¿no?, en el centro, en el complejo de Los Santos. Y además hay un segundo tipo de alumnado, desde aproximadamente, bueno, pues desde la última reforma educativa de esta parte, que es el alumnado de enseñanzas postobligatorias. Estos son alumnos que han terminado sus estudios de la ESO, ¿no?, que quieren estudiar un ciclo formativo
y que bueno, pues la oferta educativa a la que ellos quieren acceder no la hay en su localidad de origen y vienen a Lucena porque esa familia profesional sí está dentro de la oferta educativa de los ciclos formativos que se imparten en Lucena, ¿no? Que como sabes pues se imparten en 3 centros, en el Sierra de Ara, en el Marqués de Comares y en el Juan de Aréjula. Entonces la familia de estos alumnos pues optan, en vez de porque se vayan a vivir de forma autónoma a un piso, porque vengan a la residencia, y para ello la residencia viene a ser algo similar, salvada la distancia, a lo que es una residencia universitaria para los estudiantes que van a hacer un grado, ¿no? ¿Cuántos alumnos hay en total y cuántos viven actualmente en la residencia, Rafa? Pues en la residencia conviven a diario actualmente en torno a unos 60 alumnos, aunque la capacidad, según el Servicio de Ordenación Educativa, que es de quien depende dentro de la Delegación Territorial de Córdoba, las residencias escolares, las 6 que hay en la provincia, pues es de en torno casi al doble, de unos 120 alumnos. Eso es bueno porque nos permite estar más desahogados, que las habitaciones estén menos ocupadas, ¿no? Pero bueno, no es lo deseable, ¿no? El objetivo es que esté al completo, ¿no? Que esté a pleno rendimiento. Si no a pleno rendimiento, al máximo rendimiento posible, por lo menos a 2/3 de su capacidad. Pues circulaba ese, no sé cómo llamarlo, de que los alumnos, ¿no?, tenían unas características especiales, un origen. No sé si con eso ese caballo de batalla se ha superado ya, Rafa. Esa es una etiqueta que han tenido puesta muchos años las residencias, precisamente porque en el periodo intermedio entre su origen, cuando eran escuelas hogares, ¿no?, que tampoco estaban excesivamente bien vistas, porque el alumnado era un alumnado de tipo rural, ¿no?, y bueno, pues eso parecía que lo desmerecía, ¿no? Y la situación actual, en la que la mayor parte, algo que creo que antes no te he dicho, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis del alumnado que actualmente hay en la residencia, y yo creo que prácticamente en todas las de la provincia, excepto Cardeña, por las circunstancias particulares de las que te he hablado, pues la mayor parte del alumnado actualmente es de posobligatoria, o sea, 2/3 del alumnado está estudiando ciclos formativos. Bueno, pues en el periodo intermedio entre ese momento original y el actual ha habido una fase en la que el alumnado de la residencia era solamente de enseñanza obligatoria y tenía ese perfil de pertenencia a familia en situación de desestructurada, bueno, y entonces la residencia ahí hacían una labor social que además es muy importante también, por supuesto, que yo lejos de verla como un demérito, lo veo lo contrario, como un mérito, ¿no? Y yo creo que a través de la red de residencias se ha conseguido rescatar a muchos de esos alumnos. Vamos a centrarnos... para el sistema educativo y para la sociedad. Evidentemente, claro. Vamos a centrarnos, si te parece, en lo que es el personal, ¿no?, que presta servicios, porque además hay distintos colectivos dentro del global, ¿no?, de esta residencia. Cuéntanos un poco cómo se estructura. Otra de las peculiaridades con las que yo me encuentro cuando llego a la residencia es el espectro tan amplio de profesionales que hay, con intereses diferentes, con horarios distintos. Con problemáticas distintas, que todo eso hay que coordinar, evidentemente. Efectivamente, y que supone un esfuerzo extra de coordinación, porque claro, mi experiencia en gestión de centros, en la parte, el jefe de estudio, el encargado de la organización y funcionamiento de un centro educativo, ¿no? Pues en estas labores organizativas era básicamente a nivel de un instituto. En un instituto apenas si hay personal de administración y servicios, ¿no? El 90% es personal docente, ¿no? Entonces yo aterrizo en la residencia y lo primero que me encuentro es que de 28 trabajadores que hay, pues 20 pertenecen al colectivo general del personal de administración y servicios, pero además dentro de ese colectivo hay 3 perfiles completamente diferenciados en horario, en funciones y en intereses, ¿no? Está por un lado, ¿no? Bueno, voy a empezar por el personal docente, que reciben en la residencia el nombre técnico de educadores, que pueden ser de primaria o de secundaria, pero que normalmente son de secundaria, ¿no? De primaria. ¿De primaria? Mayoritariamente, sí. Y ellos pues están a cargo de las actividades formativas y de ocio del alumnado, que se desarrollan desde las 2 de la tarde, que llega el alumnado de 2:30 aproximadamente, lo deja el transporte escolar, el de primaria, y luego una hora más tarde el de secundaria, hasta las 9 de la noche, pues están a cargo de ellos los educadores, en un horario pautado, ¿no?, con unos tramos horarios concretos, donde se van alternando actividades formativas, actividades de ocio, recreo que tienen y la merienda, ¿no? Bueno, empieza con el almuerzo.
Luego a las 9 de la noche entra ¿Otro colectivo? Otro colectivo diferente, hay un cambio de turno, ¿no? Entran los monitores, que actualmente se llaman PETIS, Personal Técnico de Integración Social. Los monitores son técnicos de FP, que tienen a su cargo el alumnado, con una función asistencial. La función de los educadores es una función docente, claro. La de los monitores es una función asistencial. Desde las 9 de la noche se hacen cargo de ellos. Cuando empieza la cena, el cambio de turno se hace en el comedor durante la cena y los velan durante la cena. Luego hay un pequeño recreo nocturno y los acompañan después del recreo a los hogares, que es como llamamos a las zonas en las que están los dormitorios colectivos, ¿no? En los que están las habitaciones. Hay un tramo horario de ducha donde también los están velando. Y luego, bueno, pues tienen unas cabinas de vigilancia parecidas a las que tienen los conserjes en los institutos, pero mucho mejor acondicionadas para que puedan pasar la noche, y allí pasan la noche al cuidado de los alumnos chavales, hasta las 7 de la mañana, en la que los levantan. Hay un breve periodo de aseo, los acompañan otra vez al comedor, desayunan y desde el comedor los acompañan hasta la parada del autobús escolar, que está en la avenida de acceso al complejo general de Los Santos. Luego, independientemente de esos dos colectivos de profesionales que tienen a su cargo directamente el alumnado, pues tenemos a un equipo de limpiadoras, el servicio de limpieza, que está formado por 5 personas que se turnan. Bueno, hay una en horario de tarde y 4 en horario de mañana, y va rotando la que tiene horario de tarde. Y luego hay 2 equipos completos en el servicio de cocina, de 5 personas cada uno, que van rotando semanalmente mañana y tarde. O sea que para coordinar todo eso... Eso es complejo, es complicadillo, ¿no? Sí, porque no tienen todo lo que... digamos que el modelo de horario de un colectivo no sirve para nada en el caso del otro. Luego, claro. Es frecuente, bueno, pues que en alguna ocasión, por una circunstancia sobrevenida, algún profesional no puede acudir a su puesto de trabajo, y entonces inmediatamente hay que reorganizar otra vez todo el turno, porque por supuesto los alumnos tienen que estar atendidos. Tienen que seguir con su ritmo, tienen que seguir seguir atendidos, como bien dice, ¿no? Rafa, tengo varias cuestiones que son interesantes. Estamos entrando en la recta final, por lo cual vamos a analizar esas 3 o 4 cuestiones que quiero plantearte de manera más breve para que quede constancia. Te preguntaría brevemente, ¿fortalezas y debilidades de la residencia desde la óptica del director? Hombre, fortaleza, hoy en día la convivencia es una fortaleza de la residencia, por supuesto, ¿no? Otra fortaleza, desde mi punto de vista, es el carácter, la consolidación de la plantilla. El 99% de los profesionales que trabajan en la residencia pues tienen un carácter permanente, se renuevan año a año, ¿no? Y siguen siendo los mismos, lo cual hace mucho más fácil trabajar con ellos. Otra fortaleza de la residencia son sus relaciones fluidas con su centro de referencia, y bueno, pues hoy en día con las instituciones, no solo, como ya te decía, el ayuntamiento y el resto de instituciones que conviven con nosotros en el centro, en el complejo de Los Santos, sino también con aquellas instituciones que a nosotros nos asesoran, ¿no? Que son el servicio de inspección. Nosotros estamos muy amparados, muy en contacto y muy amparados por el servicio de inspección. El CEP, que es como se llama el Centro de Formación de Profesorado, que en todo momento, bueno, pues nos tutela y nos orienta en el diseño de actividades formativas para el alumnado y en nuestro propio proceso de formación como permanente, ¿no? Como profesionales, tanto de los profesores como de los no docentes, ¿no? Y vamos a las debilidades. Bueno, me falta una muy importante. ¿Una fortaleza más? Una fortaleza importantísima. Venga, yo lo digo por aquí.